La infancia es también el desarrollo emocional de una persona, por lo que ante cualquier evento complejo, el niño deberá aprender a canalizar sus sentimientos. Cuando no puede hacerlo es cuando nace un trauma infantil. Los más comunes son miedo al rechazo. Se dan en infantes a partir de los 2 años de edad. Justo en esa etapa se busca la aprobación de figuras importantes para su percepción. De no ser aceptado por los adultos como corresponde, el niño no podrá cerrar este ciclo y en el futuro podría desarrollar un temor constante al fracaso y la necesidad de ser avalado por los demás en todo. Miedo al abandono. Ocurre cuando el menor crece sin figuras guía, padres, hermanos, familiares, etc. Si bien puede criarse con gente, la poca constancia de atención que reciba hace que éste se sienta solo. Se considera que es una de las principales causas de depresión en los adultos. Humillación. Está relacionada con el miedo al rechazo y aparece cuando el infante sufre desaprobación de un círculo que considera importante, además de recibir críticas. De ocurrir constantemente, provoca que el niño no pueda generar una autoestima y se convierta en una persona dependiente. Estas categorías ya incluyen el abuso físico. Además, el trauma también ocurre cuando la víctima es una persona importante para el niño, por lo que una falta o daño importante al padre, madre o hermanos, sin la debida protección al menor, desembocará también en un trauma. Y para tocar este tema, hago comunicación con la doctora Montserrat Gómez Oliver. Ella es psiquiatra infantil y de la adolescencia. Doctora, muchas gracias por darnos esta entrevista para Código Salud esta tarde. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Pues un tema delicado, ante todo. Yo le quiero empezar preguntando, ¿cuándo es que un niño está más vulnerable a sufrir un trauma? Sí, mira, en realidad el trauma se puede estar vulnerable desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque el trauma se genera a partir de respuestas fisiológicas o normales que todos tenemos ante una situación que nos parece estresante o amenazante para nuestro bienestar o para nuestra vida misma. Por ejemplo, un bebé que aunque no tenga una memoria, porque sabemos que la memoria neurológicamente se madura después de los 3 años, si el bebé está inmerso en un ambiente hostil, su sistema adrenérgico o su sistema de defensa se va a hiperactivar y esto va a dejar secuelas, pues incluso a largo plazo, porque son niños que viven con una hiperalerta ante situaciones que perciben como estresantes, aunque no sean propiamente estresantes. Bien, ¿y cómo se trabaja, por ejemplo, doctora, con un pequeñito que sufrió algún trauma antes de los 3 años, como usted bien menciona? Sí, mira, generalmente cuando el trauma involucra a menores de edad, estamos hablando de situaciones donde es muy frecuente encontrar el maltrato infantil por diversas situaciones. Puede haber violencia doméstica, puede haber maltrato directo hacia el menor, puede haber groserías, maltrato físico o negligencia, que es igualmente dañina, igual que una agresión directa. Negligencia es no brindarle los cuidados básicos a un niño, por ejemplo, alimento, educación y sobre todo cariño, ¿no? El menor siempre depende de nosotros y entonces depende de nuestra respuesta emocional más que nada, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de menores con algún trauma, tenemos que ver la dinámica familiar, ¿sí? Y bueno, identificar en los padres si tienen ellos algún problema mental, como por ejemplo adicciones, depresión o trastornos de ansiedad como tal. ¿Y cuáles serían los traumas más comunes por los que pasa un pequeñito? Híjole, pues son muchos, por ejemplo, depende del origen del trauma. Por ejemplo, tenemos niños que generan trauma por abuso infantil, por la misma violencia doméstica que te comentaba. También cuando, por ejemplo, la comunidad en la que viven es una comunidad violenta, donde frecuentemente están en contacto con asaltos, secuestros, asesinatos, suicidios. Claro, y eso es muy frecuente. De hecho, el trauma es mucho más frecuente en personas que tienen un nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Por las condiciones adversas que se tienen. Claro. También hay trauma asociado, por ejemplo, a eventos aislados, como por ejemplo una catástrofe natural, como un terremoto, por ejemplo, que nos tocó apenas en el 17. Y entonces
como sucede un alertamiento pues generalizado, digamos. Traumas asociados a eventos naturales, terremoto, Exacto. por ejemplo, un incendio. Un asalto, un secuestro, o que yo sea testigo de algún asesinato, ¿no? Claro. De la muerte de algún padre. Un suicidio, Entonces, por ejemplo. Claro, entonces obviamente esta imagen es tan impactante que va a generar en mi cerebro una descarga masiva de neurotransmisores y que se va a encargar de repetir esa imagen y alertarme, ¿no? Entonces, aunque no esté viendo en ese momento esa situación, si por ejemplo suena la alerta sísmica, inmediatamente todos reaccionamos y todos sentimos adrenalina, ¿no? Entonces, doctora, es una reacción de defensa muy primitiva. ¿Por dónde se empieza? Yo le quiero preguntar, ¿cómo inicia un tratamiento para ayudarle a un niño que ha sentido tanto dolor, que ha sufrido tanto? Híjole, sí es muy difícil. El trabajo en salud mental es multidisciplinario. Nadie podemos solos. Está involucrado trabajo social, psicología, psiquiatría. Bueno, yo soy psiquiatra infantil. Entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, a veces echamos mano de los maestros, que son quienes refieren a estos pequeños, identifican algunas conductas que les llaman la atención y entonces ellos son quienes contactan a los servicios de trabajo social, y por medio de trabajo social se trata de hacer las visitas domiciliarias y se activan programas de ayuda social donde se buscan redes de apoyo si es que los padres no la encontramos, que es muy frecuente, pues algunos familiares o incluso la comunidad, ¿no? Alguien de la comunidad que pueda sostener al niño pues en los cuidados básicos e incluso emocionalmente. Cuando no se cuenta con estos, pues con esto, entonces entra aquí psicología, que bueno, como parte del efecto terapéutico de la psicoterapia es que tú haces un vínculo con el psicólogo o con el terapeuta. Y bueno, los psiquiatras quedamos, digamos, solamente como observadores y damos tratamiento farmacológico cuando es indispensable y cuando la intensidad del cuadro lo amerita, ¿no? Si es un niño que está teniendo ataques de pánico, no podemos esperar, digamos, a dar un tratamiento farmacológico. Es algo que requiere pues toda esta movilización de todo el ambiente que circunda al pequeño. Doctora, yo le quiero preguntar algo. ¿Qué papel juega el apoyo o la falta del mismo por parte de la familia del niño, del menor? Obviamente es como el principal, ¿no? Como seres humanos esperamos que nuestros padres sean nuestros principales cuidadores y con quien hacemos un apego inmediato, ¿no? Simplemente desde la vida prenatal, eso ya lo sabemos. Cuando esto no sucede, entra el primer conflicto en el menor. Entonces, pues te digo, si los padres están con algún problema en salud mental, o sea, hay que iniciar inmediatamente un tratamiento de ellos, principalmente, si es que ellos lo permiten, porque no siempre sucede. Y si esto vemos que no es posible por la dinámica de la familia, porque los padres a lo mejor tienen una enfermedad mental, como por ejemplo esquizofrenia, trastorno bipolar o adicciones que son difíciles de tratar, entonces pues ya recurrimos a otras familiares o a otra línea de apoyo. Por supuesto. Y bueno, también me imagino que se hace una valoración en el caso de cada pequeño, ¿no? Es una valoración de manera individual. Esto también es muy importante hacerlo. Sí, claro, porque bueno, como te comentaba, cuando el trauma se asocia a eventos súbitos y que son aislados como un terremoto, es muchísimo más fácil relativamente tratar y que tenga un buen pronóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes un medio familiar que contiene, que es emocionalmente apapachador, por así decirlo, y entonces muchísimo mejor el pronóstico de ese pequeño. Entonces, más bien el trauma que se asocia a estas condiciones socioculturales y a estos problemas en la salud mental de los padres son los que realmente tienen consecuencias a largo plazo, como ya bien comentaba el video previo. Depresión e intento suicida es lo que más se ha observado en cuanto a las secuelas a largo plazo del trauma y del maltrato infantil. Depresión e intento de suicidio. Sí, o suicidios consumados como tal. Adicciones también es otra psicopatología asociada. Muy bien, doctora, pues le quiero agradecer mucho toda la información que nos ha compartido esta tarde aquí en Código Salud.
definitivamente pues es un tema fundamental y hay que tratarlo y hay que apoyar a los menores que